Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en Vida para Todos, compartiendo un hermoso tiempo y una palabra de Dios. Saludamos hoy, en este día, a los hermanos que nos miran a diario, algunos que están mirando nuestros videos también. Hoy saludamos a Ricardo Loguso, un saludo, un abrazo para él. A la pastora Ana María Acef de Cucharenco, en Paraná, Entre Ríos. Al hermano Carlos Altamiranda. Hoy saludamos a Florencia Núñez, también que nos mira, mi hija, ¿sí? Y al hermano Hugo Agüete. Y un especial saludo para Carla Núñez Macri Canjiano, que hoy cumple 9 años. Ella es mi nieta, así que un abrazo especial para ella en el día de su cumpleaños. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos una vez más. ¿Conocen la frase que dice: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Habrán escuchado quizás alguna vez esta frase. Es una frase famosa que hace alusión a aquellos que dicen cosas pero que no cumplen. Es decir, que no son justos con la palabra que dicen. La frase dice, el dicho, mejor valga la redundancia, el dicho dice así: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hoy quiero hablarles de algo que está a la inversa. No a la inversa, sino de manera correcta, como debería ser. Hagan lo que yo digo y hagan lo que yo hago. Ese es el título del mensaje de hoy. Hagan lo que yo digo y hagan lo que yo hago. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice de la siguiente manera: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus mies. Este pasaje es un pasaje que se usa muchísimo acerca de la petición que el Señor le pide a los discípulos. Le dice: miren, necesitamos obreros. Realmente yo no lo puedo hacer solo. Lo estoy haciendo, pero no lo puedo hacer solo, porque Él recorría pueblos, ciudades, aldeas, allí lugares, casitas pequeñas en algún lugar, personajes en el camino, leprosos en el camino, todo tipo de gente, multitudes apasionadas por seguir al Señor y por recibir un milagro. Siempre Él tenía al lado personas que estaban agobiadas, como dice la Escritura, desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, que en el tiempo de Jesús la cosecha era abundante, había abundante cantidad de personas que Él estaba cosechando para el reino, predicándole palabra y también sanando a esas personas que estaban enfermas. Pero obviamente Él se cansaba, tenía cansancio. Por eso es que Él anima y dice: miren, muchachos, lo voy a decir con mis palabras, miren, muchachos, amigos, hermanos, compañeros, no sé, la cosecha es abundante, es tanta la gente que viene a nosotros todos los días. Realmente necesitamos mano de obra, necesitamos gente, le dijo a su discípulo. Y Él le dice: quiero que oren de esta manera, oren al Padre para que envíe obreros al campo. Quiero comenzar diciendo, en primer lugar, hablando acerca del ministerio. Hoy quiero hablarles un poco del ministerio. En el ministerio tenemos que considerar esto, que no podemos hacerlo solo. Aquellos que somos pastores, aquellos que son obreros, que son líderes, que están comenzando una iglesia, ¿sí? O que ya tienen una iglesia hace un tiempo y que están luchando a brazo tendido y que están dando su todo para el ministerio, para su iglesia, y que hacen lo que puede, pero no les alcanzan las manos, no le alcanza la voz, no le alcanza el físico. De tal manera es que muchos pastores terminan enfermos. Eso es lo que hace poquito tiempo un pastor me comentaba y me decía: ¿sabes qué?
al principio de mi ministerio le metí tanto, le di con tanta fuerza, le di con tanto ahínco, con tanto anhelo, iba, predicaba allá, volví a mi casa, tenía que cumplir con mi labor, tenía que trabajar, y luego tenía que ir a la iglesia, y luego la célula, y luego los estudios bíblicos, pero yo lo estaba haciendo solo, hasta que finalmente todo eso repercutió ¿dónde? En lo físico, en lo natural, porque lo espiritual sigue intacto, pero lo natural, que es lo físico, obviamente que recibe un impacto. Por eso, hoy quiero hablarles acerca de esto: hagan lo que yo digo y hagan lo que yo hago, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos: yo no puedo hacerlo solo, quiero que ustedes lo hagan conmigo, busquemos gente que lo haga conmigo. Es decir, yo estoy haciéndolo, pero necesito gente que hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Ahora, el ministerio, en principio, en el inicio, es unipersonal. En el inicio, cuando uno comienza, Jesús recorría, como el ministerio del Señor, recorría cada aldea, cada pueblo, espacio que estaba limitado por la tierra de Palestina, y ahí un poco más allá, donde él lo hacía a lomo de burro, en carro, en camello, en la locomoción que había en aquella época, ¿no? Los medios de comunicación que había en aquella época. Multitudes seguían a Jesús, así que él tenía un trabajo intenso, había que parar para hablar con la gente, había que parar para enseñar, había que parar para realizar sanidades, había que parar para hacer liberación. Todo el poder del Padre que estaba en él lo estaba usando a full. Realmente estaba entregado al ministerio de una manera que fluía poder sobre él. Uno sabe muy bien como pastor que cuando uno predica se desgasta. Algunos pueden decir: ¿cómo puede ser que un pastor predicando se desgaste? Bueno, tenés que ser pastor para darte cuenta. Preguntarle a los pastores qué pasa con su cuerpo físico luego de predicar. Por lo menos a mí me pasa que después de predicar, yo soy una persona que le pone bastante fervor al mensaje, fervorosa, ¿no? Cuando termino de predicar, sufro un desgaste, sufro allí un momento de tensión física, un desgaste físico. Y todo pastor que predica sabe que cada vez que predica, que cada vez que enseña, que cada vez que ora, que cada vez que libera, está produciendo un desgaste físico. Por eso el ministerio debe ser solo unipersonal en su inicio, porque todo el poder de Dios, el poder de la unción que tiene el Espíritu Santo, va a pasar por su cuerpo para poder ser usado para bendecir a otras personas. En segundo lugar, el ministerio, uno tiene que considerar esto, que está limitado a tiempo y espacio, desde el amanecer hasta la noche, seguir a una multitud, y hoy en día con todos los medios de comunicación, llamadas telefónicas, la parte social, la gente que está hambrienta, la gente que está desamparada, la gente que está enferma, que te llama, solamente en las noches, pero entrada la noche, bien tarde, ya cuando oscurecía, era cuando Jesús subía a los montes, subía a los cerros, subía a la montaña a orar a solas con el Padre. El único momento que tenía para descansar era la noche, así que él tenía la noche que cumplir dos funciones. En primer lugar, él necesitaba descanso. Él se apartaba para descansar. En segundo lugar, se apartaba para orar, ¿no? Se apartaba para orar. Y en tercer lugar, se apartaba para dormir. Era necesario dormir, es decir, tener un momento de reposo. Pero solamente lo podía hacer por las noches. Pero claro, necesitaba Jesús, para hacer un impacto mundial a lo que él vino, él necesitaba muchos años de ministerio para hacer un impacto que luego se logra a través de los discípulos que él consigue. Se logra un impacto mundial que nos afecta a todos, que llega hasta nosotros, ¿sí? Ese impacto iba a necesitar muchos años si él lo iba a hacer de manera unipersonal. Hay pastores que piensan que ellos pueden hacerlo todo, que ellos hacen absolutamente todo, ¿no? Ellos son los que viajan, ellos son los que están yendo, viniendo, ellos son los que atienden todas las necesidades, hacen de pastor, de secretaria, de portero, hacen de ujier, están haciendo todas las responsabilidades, y obviamente cuando la cosecha es abundante, y todavía, déjenme decirle esto, la cosecha todavía es abundante, la tarea es colosal para un solo hombre. Uno necesita decir: miren, digan lo que yo digo, es decir, prediquen lo que yo predico, pero también hagan lo que yo hago, porque la cosecha es abundante y se necesita mano de obra. El ministerio, querido hermano, en tercer lugar, necesita de ayuda. Necesitamos de ayuda. Hace unos días atrás, uno me preguntó, ¿usted tiene una empresa? Le dije: no,
y me dice, bueno, si usted cuando tenga una empresa, quiero que sepa que yo quiero ser su empleado, me dijo, ¿no? De manera muy bonita, la verdad que me halagó con ese comentario. Y yo lo pensé un minuto y después le dije, ¿sabes? Lo que yo no necesito son empleados. Lo que yo necesito como ministro de Dios, como pastor, necesito discípulos. Yo necesito personas que digan lo que yo digo y que hagan lo que yo hago. Es decir, eso es lo que un ministro necesita, un ministerio necesita. Reunir a seguidores más cercanos y soliciten, oren al Padre, vamos a pedir por obreros para que el Padre envíe ayuda. Pídanle obreros a la mies. A veces no pedimos porque decimos, no, ya tenemos bastante obrero y ¿qué vamos a hacer con ellos? Mire, hermano, el mundo es muy grande, la ciudad es muy grande, el barrio nomás es muy grande, el lugar donde está emplazada la iglesia ya es una localidad donde hay miles de personas seguramente. ¿Cómo hacemos para alcanzar? Necesitamos la ayuda de discípulos que hagan la obra. ¿Por qué digo discípulos y no colaboradores? Porque mire, el colaborador va a ayudar dentro de sus tiempos libres. El colaborador es una persona que va a colaborar dentro de sus posibilidades. Es decir, cuando le quede tiempo, cuando pueda, cuando realmente calce dentro de su tiempo, cuando cuadre dentro de su tiempo. Pero el discípulo es diferente, porque el discípulo va a entregar su vida y la va a poner a disposición para el Señor. Por eso necesitamos ayuda de discípulos. Es cierto, bienvenida sea la mano de colaboradores que nos pueden dar una mano de vez en cuando, de tanto en tanto, pero lo que realmente el ministerio necesita son discípulos. Por eso la Biblia dice, reunió a sus 12 discípulos, no dice a sus 12 colaboradores, discípulos porque le seguían, discípulos porque estaban permanentemente aprendiendo, discípulos porque él era el maestro y ellos eran los alumnos. Dice la Biblia que a estos discípulos Jesús no solamente lo instruía, le enseñaba, le mostraba cómo hacer, digan así de esta manera, hagan lo que yo hago también. Les dio autoridad, dice la Biblia, les dio autoridad, es decir, la autoridad que estaba dada en él, la autoridad que el Padre le concedió a él, ahora le fue dada a los discípulos, dice, poder para expulsar a los espíritus malignos y sanar todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Esto es lo que hizo Jesús. Le dijo, miren muchachos, quiero que hagan algo. Quiero que prediquen la palabra. Predíquenlo de la misma manera que lo hago yo. Digan lo que yo digo, pero también hagan lo que yo hago. Yo sano enfermos, pues necesito a alguien, porque hay tanta gente que no puedo sanar a todos. No puedo llegar a todos lados. Necesito que ustedes vayan donde yo no puedo llegar, que ustedes toquen a las personas que yo no puedo tocar. El ministerio se expande con principios divinos, y estos son principios divinos. Lo que estamos viendo hoy son principios divinos. Jesús tenía derecho, poder y autoridad de decir y de hacer, en virtud de que había sido enviado por el Padre. Vuelvo a repetir esta parte. Jesús tenía el derecho, el poder y la autoridad de decir y hacer en virtud de que Él era el enviado del Padre, el derecho, el poder y la autoridad de hacer y decir. Es decir, el Padre le envió para decir, pero también le envió para hacer. Y le dio autoridad, poder, derecho y autoridad. Ahora dice el Señor, yo voy a darle poder, derecho y autoridad a mi discípulo para que digan y hagan lo que el Padre me envió, es decir, a mí. Es decir, que esa autoridad está para los discípulos. Ahora Jesús le otorga a los discípulos el derecho de decir y hacer lo que Él hacía. La razón, ¿por qué razón? La razón era simple. Había que expandirse para lograr un impacto mayor y un mayor alcance. No solamente un impacto, sino también un alcance. El alcance está supeditado a la cantidad de obreros que tengamos. Hay personas que dicen, no, acá en la iglesia ya no necesitamos más obreros. Y dicen, no, porque ya la plataforma está cubierta, la portería está cubierta, la parte social está cubierta, tenemos suficientes líderes, no queremos más líderes. No queremos solamente gente que esté haciendo ahí cositas dentro de la iglesia. Queremos gente que haga y diga lo que hizo Jesús, porque Jesús le confiere a los discípulos el derecho, el poder y la autoridad de hacer y decir lo que el Padre le dio a él, poder, derecho y autoridad de hacer y decir. Entonces él decía, digan lo que yo digo y hagan lo que yo hago. Eso es lo que el Señor decía. El derecho era hacer valorar esa identidad, ¿no? Respetar la dignidad. Yo soy hijo de Dios y tengo el derecho y un deber que tiene que ser respetado, ¿no? El derecho, el poder, la facultad, los dones, ¿no? Porque los atributos de Jesús
estaba basado en dones, ¿no? Él tenía sanidades, milagros, sabiduría, ciencia, fe, conocimiento, hablar en lengua, profetizar. Todos esos dones es el poder que le confiere, el derecho por ser hijo, el poder por los dones que le da y la autoridad y la facultad que te da el Padre cuando te envía a hacer lo que tienes que hacer. Por eso, déjeme decirle en quinto lugar, el ministerio se desarrolla, crece y se expande hasta límites inimaginables cuando sos dignatario, es decir, sus discípulos, aquellos que ejercen autoridad, aquellos que están adelante, que tienen poder para mandar, ejercen este derecho, poder y autoridad. Es decir, que tu ministerio, déjeme decirte esto, pastor, líder, que estás comenzando una iglesia, a ti que tienes ganas de comenzar una iglesia, vas a comenzar de manera unipersonal, vas a comenzar haciéndolo todo tú. Al principio tu ministerio va a ser unipersonal, todo lo vas a hacer vos, ¿no? Luego el ministerio tenés que saber que va a estar limitado a tiempo y espacio, porque uno no puede hacerlo todo, ¿no? En tiempo uno tiene solamente 24 horas y de las 24 horas menos de un tiempo limitado del día para hacer las cosas, es decir, que uno está limitado a tiempo y espacio porque no puede estar en todos lados a la vez. Y uno tiene que saber que el ministerio va a necesitar de ayuda. Un ministerio necesita ayuda. Se va a expandir este ministerio cuando uno comprenda estos principios divinos, ¿sí? Y el ministerio se va a desarrollar, va a crecer, se va a expandir hasta límites inimaginables. Si una iglesia puede ser una iglesia, no estoy hablando de una mega iglesia, sino una iglesia que se expande, que planta iglesia, que puede plantar iglesia de aquí hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando los que comprenden estos principios divinos de ejercer el derecho, el poder y la autoridad de hacer y decir, lo toman, lo usan. Jesús dijo esto en Mateo 10.1, voy a leerlo, y luego en 6.8, dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Eso dijo en principio, ¿no? Es decir, que en principio está limitado a un espacio de lugar y a un tipo de gente. Donde quiera que vayan, dice después, prediquen este mensaje, cambió la tónica, ¿no? Primero dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Eso dijo primero. Pero luego, unos versículos más adelante, dice, él cambia la tónica, cambia el mensaje y dice, donde quiera que vayan, es decir, ustedes llevan el poder, ustedes llevan el derecho, ustedes llevan la autoridad, donde quiera que vayan, dice, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, no de gracia recibiste, dice, no, denlo de gracia, vayan donde esté la necesidad, vayan que el reino se está estableciendo, vayan y sanen enfermos, resuciten muertos, limpien de enfermedad, expulsen demonios, vayan y den gratis lo que han recibido gratis. ¿La palabra cuál es? Vayan, vayan. Querido amigo, querido hermano, querido discípulo, querido pastor, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Estas palabras le dijo Jesús a sus discípulos. Pídanle al Señor en oración, al Señor de la cosecha, porque Él es el Señor de la cosecha. ¿Por qué el Señor de la cosecha? Porque el campo donde nosotros cosechamos es de Él. No vaya a creer que son sus ovejas, ni es su campo. Nosotros solamente cosechamos lo que el dueño del campo nos permite, ¿sí? Ahora, nosotros solamente hemos sembrado, pero Él es el dueño del campo. Tenemos un campo de empréstito, prestado, nos han prestado el campo y la cosecha es para Él. Dice, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, a su campo. ¿Cuál es su campo? Tu iglesia. ¿Cuál es su campo? Tu ministerio. ¿Cuál es el campo donde estás trabajando? Ese es el campo del Señor. Dile, Señor, envía obreros. Pido, Señor, que me envíe obreros. Obreros para que hagan lo que estoy haciendo y digan lo que estoy diciendo. Concluyo con esto. Un ministerio, para lograr crecer, no debe ser unipersonal, porque estaría limitado a mucho, a tiempo y espacio. Un ministerio necesita de ayuda de otras personas, a quienes Dios le dará derecho, poder, autoridad para hacer y decir lo que Jesús dijo e hizo. Un ministerio podrá crecer en toda la tierra cuando aquellos que son enviados, sus dignatarios, es decir, los discípulos, comprendan este principio. Jesús te dice hoy a ti, querido pastor, querido amigo, líder, que estás comenzando una iglesia, o quizás ya tienes hace rato una iglesia, haz lo que yo digo y haz lo que yo hago. Amén. Olvídate de aquel otro dicho del principio. Hoy recuerda lo que Jesús dice. Jesús dice, quiero que digas lo que yo digo y quiero que hagas lo que yo hago.
Vuelvo a repetirlo. Quiero que digas lo que yo digo y quiero que hagas lo que yo hago. Esas son palabras que tienen que estar en la boca de un ministro hablándole a sus discípulos. Querido amigo, un abrazo para ti en este día y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.